Estados Unidos no quiere una intervención militar en Venezuela. Washington ha optado por las sanciones y diplomacia para presionar la salida de Nicolás Maduro del poder, pero hasta ahora no ha mostrado la intención de usar la fuerza militar, aunque tampoco la ha descartado. Estados Unidos no pretende alguna intervención militar como una salida a la crisis económica y política de Venezuela, dijo el encargado de una oficina diplomática estadounidense para el país sudamericano, citado el domingo por un medio local. El gobierno de Donald Trump está empleando las sanciones y la diplomacia para presionar la salida de Nicolás Maduro del poder, pero hasta ahora no ha mostrado la intención de usar la fuerza militar, aunque tampoco la ha descartado. Washington, junto con otras decenas de países, reconocen a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela. Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional, invocó en enero una disposición constitucional para proclamarse presidente encargado de Venezuela, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue un fraude. Lo que queremos nosotros no es una intervención militar de la comunidad internacional, sino una salida pacífica, política, democrática con la Constitución de Venezuela. ¿Cómo pueden tener una democracia cuando la gente no puede escoger con votos?, dijo el encargado de negocios para Venezuela que despacha desde Bogotá, James Story, en una entrevista con 2001. Ya existe una intervención militar, hay militares rusos en el país, chinos y sabemos que hay un montón de militares cubanos, agregó Story. El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentarios. El Departamento de Estado anunció el miércoles que abrirá una unidad de asuntos de Venezuela que estará dirigida por James Story, el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela y quien fue uno de los últimos diplomáticos estadounidenses retirados de la embajada en Caracas en marzo, cuando Maduro rompió relaciones políticas con Washington. Con la mediación de Noruega, el gobierno de Maduro y la oposición iniciaron un acercamiento para superar la crisis, pero luego hubo una pausa. Sin embargo, Maduro informó que su gobierno retomó el contacto con Noruega y los representantes de la oposición, al reconocer que suspendió la participación de sus delegados por las últimas sanciones estadounidenses. Seguramente en los próximos días se darán buenas noticias del proceso de diálogo, dijo Maduro en una entrevista en Caracas concedida a la agencia de noticias china Xinhua. El mandatario izquierdista, que mantiene el control de las funciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, califica a Guaidó como un títere de Washington que busca derrocarlo con un golpe. Mientras Guaidó acusa a Maduro de usurpar el poder y lo responsabiliza de la crisis que empobreció a la población y obligó a unos 4 millones de venezolanos a salir del país. Una Venezuela libre. Se reflexiona sobre cómo la estrategia de sanciones contra el régimen de Maduro es otra forma de intervención en el continente. En estas mismas líneas le señalamos a principios de agosto que una transición democrática en Venezuela mediante elecciones libres pasa por la renuncia de Nicolás Maduro a usurpar el poder, pero también por el paso a un lado de Juan Guaidó, a lo cual el presidente interino está dispuesto con tal de destrabar definitivamente la crisis venezolana. Que ninguno de los dos asuma el poder en la transición previa a las elecciones libres y democráticas es la posición de Estados Unidos, según las declaraciones esta semana de Elliot Abrams, enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado. Las palabras de Washington en este caso importan en el mismo sentido que lo hacen las de Moscú. Al final del día, la aventura nacionalista de Hugo Chávez terminó en la pérdida de la soberanía venezolana. América necesita como agua de mayo que Venezuela se regularice democráticamente tras 20 años de ser el foco de perturbación. ¿Qué hubiera sido de la región si se hubieran aprovechado en pro del desarrollo los espectaculares ingresos por el boom de las materias primas? Uno no puede, como latinoamericano, sino ver con envidia casos como los de Noruega o Emiratos Árabes Unidos, por nombrar un par, pero el destino de nuestros pueblos ligados intrínsecamente al populismo quiso que esta etapa nos tocara con Chávez, Lula y Kirchner, entre otros. Al mando, esto no fue mala suerte,
La ficha no cayó en la peor casilla de la ruleta por simple malfario, nos la buscamos por irresponsables. América necesita como agua de mayo que Venezuela se regularice democráticamente tras 20 años de ser el foco de perturbación. Los malos pases parecieron enderezarse con la llegada de Macri al poder en Argentina y la caída en desgracia del lulismo en Brasil. En Venezuela el chavismo perdió su estrella con la paliza por la cual perdió el control del parlamento. De paso, en Colombia la guerrilla de las FARC pasaron a mejor vida. Pero las cosas se hacen bien o no se hacen. Macri apretó tanto el cinturón al pueblo argentino que estos empezaron a recordar con añoranza el dispendio irresponsable del kirchnerismo. Temer pavimentó la llegada al poder de la extrema derecha al mojarse los pies en las aguas pestilentes de Lava Jato, y tanto la desunión como el radicalismo de la oposición venezolana enroscó a Maduro en el poder, por no extirpar a tiempo y eficientemente al tumor central, conocido como chavismo. El cáncer vuelve a extenderse por todo el cuerpo. Hasta una célula de las FARC volvió a tomar las armas en Colombia con apoyo inobjetable del régimen en Caracas como resultado de un acuerdo de paz aprobado forzosamente por Santos desesperado. Desde el norte hasta el sur se extiende el aroma electoral. Ningún demócrata se puede dar el lujo de una resurrección del socialismo del siglo XXI, pero tampoco puede tomar la vía del uso de la fuerza para extirpar definitivamente el tumor. Es que las armas ya no son populares. La guerra contra el yihadismo hizo que George Washington Bush ganara la reelección con altísima popularidad tras haber alcanzado la Casa Blanca por primera vez, perdiendo el voto popular. Sin embargo, la debacle de esa guerra, con el enfrentamiento todavía activo tanto en Afganistán como en Irak, causó repulsión en los votantes. Ningún demócrata se puede dar el lujo de una resurrección. Pero entonces, ¿cómo se saca del poder a los regímenes criminales sin entroparlos con las armas? Venezuela está siendo el conejillo de Indias de una nueva estrategia para estos casos que se fundamenta en el cerco internacional mediante sanciones personalizadas a los delincuentes atornillados en el poder. Estamos muy cerca de ver los resultados de este nuevo manual de acción. Ambas partes en conflicto han acordado que la salida pasa por unas elecciones presidenciales libres y justas que garanticen la regularización de la vida política del país. Lo que quedan son los detalles, el escondite favorito del diablo, pero los principales escollos que se han ido salvando. Habrá elecciones sin Guaidó ni Maduro como presidentes, lo cual no significa que no puedan ser candidatos. Diosdado Cabello se va entendiendo con Estados Unidos, también adelantando en estas líneas a principios de agosto, y el fundamentalismo árabe chavista pagará los platos rotos. Esas elecciones libres y justas serán posibles con la reactivación política total de la Asamblea Nacional, que seguiría llevando las riendas de la presidencia interina y a la cual se reincorporaría la bancada minoritaria del chavista PSV. El Parlamento podría finalmente garantizar una reinstitucionalización del país con nuevos poderes tanto electorales como judiciales que blinden el voto de los ciudadanos. ¿Es posible una salida pacífica a la crisis venezolana? América se la juega y en buena parte también el occidente. Julio Borges criticó a Venezuela. Julio Borges, el encargado de Relaciones Exteriores del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, acusó este domingo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de convertir a Venezuela en santuario de grupos narcoterroristas para desestabilizar la región. Borges, que hizo las declaraciones en su cuenta de Twitter, agregó que el régimen entregó al movimiento guerrillero colombiano el oro y otros recursos de Venezuela. Borges respondió así a las acusaciones del ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, quien el sábado denunció nuevamente un supuesto plan para desestabilizar al gobierno en disputa. Borges, nombrado recientemente canciller del gobierno interino, también acusó a Maduro y Castro de usar dinero de los venezolanos para financiar la desestabilización de las democracias de la región. El canciller del gobierno encargado reiteró que Maduro debe salir del poder para poder recuperar a Venezuela. También Nicolás Maduro aseguró que la política hostil de Estados Unidos contra esta nación es hoy un total fracaso. En una entrevista ofrecida a la agencia de noticias Xinhua,
transmitida por Venezuela de televisión, el mandatario señaló que la administración de Donald Trump asumió una actitud positiva, posesiva, obsesiva y agresiva contra la revolución bolivariana. Relató cada uno de los fracasos sufridos por Washington en sus intentos por derrocar al gobierno legítimo de Venezuela y socavar la estabilidad del país, dijo. Fracasó en 2017 cuando llamó a la violencia, al intentar evitar que se estableciera la Asamblea Nacional Constituyente. En 2018 tratando de sabotear e impedir las elecciones presidenciales. En 2019 con el intento de golpe de Estado para imponer un gobierno inconstitucional, ilegítimo e ilegal. Y ahora con el bloqueo, explicó Maduro.